vamos a ver en esta clase el teorema del coseno, ¿sí? El teorema del coseno plantea que el cuadrado de la longitud de un lado de un triángulo es la suma de los cuadrados de las longitudes de los lados restantes menos el duplo del producto de dichas longitudes multiplicado por el coseno del ángulo opuesto al lado inicial. Si nosotros lo leemos, lo más probable es que nos hayamos perdido en un principio. Vamos a tratar de ir desmenuzando un poquito esto para ver en qué consiste este teorema del coseno. Al igual que el teorema del seno, habla de un triángulo, pero habla de un triángulo cualquiera. O sea que también estamos trabajando en triángulos oblicuángulos. Bien, vamos a ver en un triángulo cualquiera en qué consiste este teorema del coseno. Plantea lo siguiente. Acá lo planteé 3 veces porque depende de qué lado arranquemos a pararnos. Vamos a ver. Dice, el teorema del coseno plantea que el cuadrado de la longitud de un lado, la longitud de un lado, es la suma de los cuadrados de las longitudes de los lados restantes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo planteo a al cuadrado, va a ser igual a b cuadrado más c cuadrado, o sea, los otros dos lados del triángulo, los lados restantes. Si comienzo a pararme en b, digo que b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado, o sea, los dos lados restantes. Si me paro en c, digo que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, o sea, los dos lados restantes. Si ustedes analizan esta primera parte, es lo mismo que el teorema de Pitágoras. Se dice que el teorema del coseno es una extensión del teorema de Pitágoras para cualquier tipo de triángulos. O sea, yo me paro acá, digo, este lado al cuadrado es igual a este al cuadrado más este al cuadrado. Pero no termina ahí, porque se le resta, fíjense, de los dos lados restantes, menos el duplo, o sea, multiplico por 2, del producto de dichas longitudes, o sea que estábamos hablando de los otros dos lados, de b por c en este caso. Si acá me paré en b, los otros dos lados son a y c, voy a multiplicar a y c. Si acá me paré en c y los otros dos lados son a y b, voy a multiplicar a y b. Bien, menos el duplo del producto de dichas longitudes multiplicado por el coseno del ángulo opuesto al lado inicial. O sea que yo voy a multiplicar por el coseno, pero ¿el coseno de qué ángulo? Depende de dónde me paré al principio. Si me paré en el lado A, en este caso, el ángulo opuesto a A es el A mayúscula. Entonces sería el coseno de A. Si me paré en el lado B, el opuesto del lado B, el ángulo opuesto es el ángulo B mayúscula. Y si me paré en el lado C, el opuesto del lado C es el ángulo C. Entonces fíjense que acá cuando termino tengo que ver a quién puse el principio para poner su ángulo opuesto. Entonces es un lado al cuadrado, cualquier lado al cuadrado igual a la suma de los otros dos cuadrados de los otros dos lados menos el doble de los lados siguientes por el coseno del ángulo opuesto al inicial. Al principio parece complicado, pero después termina siendo simple este planteo. Lo planteamos una sola vez, porque depende de qué lado nos estemos parando. Nos vamos a parar en un solo lado inicial. ¿En qué momento se aplica este teorema? Se aplica cuando tengo o tres lados, conozco los tres lados, o cuando conozco dos lados y el ángulo que forman esos dos lados. Por ejemplo, yo podría conocer acá el valor de A, de C y de B, podría aplicar el teorema del coseno. O cuando, por ejemplo, si conozco el lado B y el lado A, tendría que conocer el ángulo C. ¿Por qué? Porque son dos lados y el ángulo que forman esos dos lados. Y el ángulo que forman sería el ángulo C. Si tuviese A y C, el ángulo que forman sería el ángulo B. Si tuviese C y B, el ángulo que forman sería el ángulo A. Bien, nos habíamos quedado en esta situación que no se podía resolver dentro del teorema del seno, ¿sí? Entonces, tenemos este esquema que representa la situación
que me dice que, bueno, tengo un pueblo A, un pueblo B, tengo las distancias de esos pueblos y tengo el ángulo. Fíjense que tengo la última situación en la que había descrito recién. Tengo dos lados y el ángulo que forman esos dos lados. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a plantear el teorema del coseno. En este caso, como tengo que comenzar con un lado, voy a comenzar con el lado que desconozco. En este caso, con el lado D. Tengo como dato el ángulo, en este caso A, de 110. Tengo el lado A que vale 4 y el lado B que vale 6. ¿Sí? Bien. Planteo el teorema del coseno. Me quedaría de la siguiente manera. Si yo me paro en el lado D, voy a comenzar. D al cuadrado igual a otro lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. ¿Se entiende? Comienzo. D al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Menos el doble del producto de esos dos lados restantes por el coseno del ángulo opuesto al lado D, porque comencé con el lado D. El opuesto sería 110 grados. Entonces me quedaría de esta manera. 4 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 por 4 por 6 por el coseno de 110. Una manera de resolver esto es ponerlo todo juntito en la calculadora. O puedo ir por partes. 4 al cuadrado 16, 6 al cuadrado 36, 2 por 4 por 6, 48. Ahora me quedaría resolver. Sumo estos dos, multiplico 48 por el coseno de 110, sumo estos dos valores que me quedaron acá, me quedó 68,41. Si ponen todo esto junto en la calculadora también les va a dar el mismo valor. Y acá, ¿qué me falta? Si tengo d al cuadrado, yo necesito saber cuánto vale d, no cuánto vale d al cuadrado. Entonces, saco este cuadrado y lo paso al otro lado con su operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa de la potencia? La raíz. Por lo tanto, me quedaría la raíz de 68,41. Calculo la raíz, me queda 8,27. De esta manera, encuentro cuánto vale d. Si bien el teorema parece un poco más complejo o más complejo de lo que venimos trabajando, fíjense que toda esta situación problemática, que por más que partamos el triángulo en ángulos rectángulos o que planteemos el teorema del seno, se nos haría muy engorroso e incluso no llegaríamos a un resultado. Con una sola operación podemos llegar a encontrar la respuesta a esta situación problemática. La distancia entre los dos pueblos es de 8,27. ¿Sí? Vamos a ver otra situación. Un topógrafo de Chilecito necesita las medidas de los ángulos de la Plaza de la Cultura. Si ustedes recuerdan, la Plaza de la Cultura es triangular, pero tiene el teodolito, o sea, la maquinita que mide los ángulos, roto. Es por ello que midió los metros de las cuadras, como se observa en la imagen. ¿Es posible saber cuál es la amplitud de los ángulos internos de la plaza? O sea, yo acá tengo las medidas, porque el señor midió, el topógrafo midió cuánto mide cada cuadra, pero me faltan los ángulos. Vaya a saber para qué quiere encontrar el valor de los ángulos, pero lo necesita, ¿sí? Esta es la Plaza de la Cultura, que es triangular. ¿Podemos plantear el teorema del coseno acá para resolver? Sí, porque tenemos tres lados y como habíamos dicho, lo que puedo hacer cuando tengo tres lados es plantear el teorema del coseno. ¿Cómo lo voy a hacer? Elijo en qué lado pararme, porque en este caso es igual. ¿Con qué lado comenzar? Es igual. Mi incógnita en este caso van a ser los ángulos. Si yo quisiera encontrar este ángulo que está acá, voy a pararme en 165. Si quisiera encontrar este ángulo que está acá, voy a pararme en 168. ¿Por qué? Porque hay una relación directa del ángulo con su lado opuesto. Si quisiera encontrar este ángulo que tengo acá, tendría que utilizar el 235. Bien, lo que hago es darle los valores, los nombres a los ángulos, en este caso, que era lo que me falta. Tengo el ángulo A, el B y el C. Bien. Planteo el teorema del coseno, que recordemos que era un lado al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de esos dos lados por el coseno del ángulo opuesto al inicial.
supongamos que yo me voy a parar en este lado porque quiero encontrar el ángulo A. Voy a empezar a reemplazar. 235 es el lado en donde yo me paro, al cuadrado, igual a 165 al cuadrado, más 168 al cuadrado, menos el doble de 165 por 168 por el coseno de A. Es importante siempre que en cualquier ecuación que ustedes tengan una sola incógnita inicialmente. Si tengo dos incógnitas necesito dos ecuaciones, pero como tengo una sola ecuación tengo que tener una sola incógnita, y en este caso mi incógnita es el ángulo A. Bien, ahora, ¿cómo despejo este ángulo A? Porque está metido en todo este embrollo. Y tendría que ir despejando este término que está sumando, lo paso al otro lado restando. Este término que está sumando, lo paso al otro lado restando. Y todo esto que está multiplicando con el coseno de A, lo podría pasar dividiendo. Por lo tanto, me quedaría más o menos así. Dijimos, este lo paso restando, a este lo paso restando, y menos 2 por 165 por 168, como está multiplicando todo eso con coseno de A, lo agarro a todo junto y me lo llevo al denominador. ¿Sí? Lo pueden ir haciendo paso por paso, no hace falta esto que se lo recuerden, de hecho es mejor ir despejando uno por uno todos los términos. Me queda que todo esto es igual al coseno de A, y ahí ya me quedó más limpio mi incógnita. Resuelvo esto que tengo acá, resuelvo los cuadrados, resuelvo las restas, resuelvo las multiplicaciones, me quedaría de esta manera. Cuando hago todo esto al cuadrado me queda menos 224, cuando hago todo esto me queda menos 55.440. No se olviden que el menos también pasa, ¿sí? Bien, y ahora tendría que dividir menos 224 sobre, esa es una opción. También lo que podría hacer es pasar directamente el coseno para el otro lado como coseno a la menos 1, porque al pasarse de miembro pasa con su operación contraria. Por lo tanto me quedaría de esta manera, coseno a la menos 1 de lo que tenía del otro lado del igual. Y ahí me quedó la A sola, ¿sí? Que es lo que yo necesitaba. Pongo en la calculadora shift coseno, pongo menos 224 sobre 55.540, el m al cuadrado se me va con el m al cuadrado, por lo tanto me quedaría que el ángulo A, una vez que lo convierto en ángulos, son 89 grados, 46 minutos, 7 segundos. Ya encontré el ángulo A. Una vez que yo ya tengo el ángulo A, podría resolverlo con el teorema del seno, podría ver si puedo dividir el ángulo y formar en triángulos rectángulos, podría hacer varias cosas. Nosotros lo que vamos a hacer es continuar con el teorema del coseno porque lo que queremos es afianzar ese conocimiento ahora. Vamos a pararnos para encontrar el ángulo B en 165. ¿Sí? Ya encontré el ángulo A, ahora quiero encontrar el ángulo B. Vuelvo a plantear 165 al cuadrado igual a 235 al cuadrado más 168 al cuadrado menos el doble de los dos lados que tenía acá por el coseno del ángulo opuesto a 165, que sería B. Hago el mismo despeje de recién para poder despejar B. Este que está sumando lo paso restando, el otro que está sumando lo paso restando, y todo esto que está multiplicando lo paso dividiendo. ¿Sí? Yo ahora me traje el coseno de B para este lado porque acuérdense que en una igualdad no importa de qué lado esté. Resuelvo todas las potencias, resuelvo la multiplicación, me quedaría de esta manera. Otra vez el m al cuadrado se me va con el m al cuadrado, el coseno voy a pasarlo para el otro lado para que me quede la B sola. Me va a quedar coseno a la menos 1 de toda mi fracción. Una vez que lo pongo en la calculadora, llegaría a tener el valor del ángulo B. Recuerden pasarlo a grados, minutos y segundos. De esta manera yo ya tengo el valor de A y el valor de B. Encontrar el valor de C, lo que podría hacer es agarrar 180 y restarle B, restarle A, y automáticamente encuentro el valor de C. También podría plantear el teorema del coseno parándome en el lado 168 y hacer 168 igual a 165
más 235 al cuadrado y todo esto que veníamos haciendo aquí para encontrar el valor del ángulo C. Otra manera es la más simple, obviamente, sumar estos dos lados y restarle a 180. Bien, de esta manera es como se aplica el teorema del coseno cuando tengo tres lados y no conozco ningún ángulo.